Yo tengo varias, ¿vale? Mira, aquí una duda que va conectando. Cuando la cultura demanda hace la reconversión y en la misma los únicos numerales de la tercería que efectúa la aplica de la demanda son los numerales 4 y 5 y en ese momento se abre el término de 90 días para que citen a tercero, sobre todo el numeral quinto que es el descendimiento. En el momento, exacto. En el momento que ellos se han completado, ya no transcurren los 90 días, sino que se empieza a dar la contestación de la reconversión en el caso. Fíjense, él tiene una duda con relación a la contestación de la demanda cuando se opone la reconvención y la tercería como defensa. Hola. Para mí. Caramelo para todos. Mire, en relación a la contestación de la demanda, cuando se opone junto con la defensa de fondo, la reconvención y la tercería. La reconvención, ustedes saben que es una defensa igualmente que debe ser opuesta a la contestación, igual que la tercería. ¿Okay? Vencido el lapso de emplazamiento, el juez tiene que pronunciarse en relación a esas cuestiones. ¿Ven? ¿Por qué? Porque debe de admitirlas o declararlas inadmisibles. O sea, debe haber un pronunciamiento. Ese pronunciamiento, como no tiene un lazo establecido en el código, nos vamos al artículo 10, que dice que al tercer día el juez debe pronunciarse cuando no exista algún lazo establecido por el legislador para el pronunciamiento, para dar respuesta a lo legislado. Entonces aquí tenemos que irnos al 10, al tercer día el juez se va a pronunciar. La duda de cómo es el procedimiento, cómo se hace, una vez admitida, el legislador dice que hay dos posibilidades. Una, la reconvención, al quinto día debe contestarla. No se va a dar la contestación porque tenemos una tercería, y la tercería dice que se suspenderá la causa por 90 días. ¿Okay? Entonces, en ese mismo auto, el juez debería de aclarar el punto en relación a la reconvención del quinto día será una vez pasen los 90 días o se dé la otra condición, que contesten la tercería. Porque acuérdense que dice que 90 días, el código dice, se suspenderá por 90 días o hasta que se consiga, hasta que se contesten las tercerías. Okay. Ese lapso no precluye, sino precluye si a los 30 días apareció el tercero y contestó, al día siguiente comienza a correr el lapso. ¿Para qué? Para contestar la reconvención que tenemos pendiente. ¿Ok? Pendiente. El 4 y el 5, no, la contestación de la tercería solamente se puede presentar en la contestación de la demanda. Solo en la contestación. Acuérdense que nosotros hablamos del 370. Y el 370 dice que hay 6 ordinales relacionados a cómo puede intervenir un tercero. Entre ellos, porque ahí tiene mejor derecho una de las partes, porque los bienes pertenecen a él. Son cuestiones que pueden hacerse en distintos momentos procesales. ¿Okay? Cuando hay un derecho que yo quiero alegar y puede ser incluso hasta en la contestación, hasta en sentencia. Entonces, lo que nos interesa a nosotros, que es con la contestación de la demanda, es el 4 y el 5. Los demás
tienen su procedimiento separado, aparte, cómo se va a resolver. Incluso se abren cuadernos separados, ¿ok? Si hay oposición de tercero, pues porque los bienes son propiedad de él y están siendo embargados, o se van a rematar, tiene también la posibilidad, incluso antes del remate, para ir a hacer oposición a ese bien. ¿Okay? Incluso si ese tercero lo que tiene es una posesión pacífica, a lo mejor es un arrendatario, y si tiene una posesión, tiene que respetar el derecho si se remate ese bien. Ese tercero no va a decir no remates el bien, porque él no es propietario de ese bien, él lo que tiene es una posesión. Él lo que le va a decir a la parte es: respétame mi derecho que tengo como poseedor. ¿Okay? ¿Está bien? Él no va a ir en contra de la medida, contra de que no se remate el bien, porque él no puede hacerlo. Él lo que va es: para respéteme mi derecho, mi contrato de arrendamiento que yo tengo. Si tú me quieres sacar después, bueno, tendrás que hacer un juicio de desalojo o una reivindicación, una reivindicatoria, dependiendo del caso. Pero mientras tanto no. ¿Está bien? O sea, ese tercero va a hacer oposición, pero para que respeten sus derechos. Profesor, yo tengo una duda con respecto a la confesión ficta. Me surge, la confesión ficta se va a terminar de perfeccionar en la regulación probatoria cuando la parte no mueva las pruebas de esta, o sea, de lo que está. Pruebas que lo favorezcan. Por esto, exacto. Él puede ser que no conteste la demanda. Digamos que ahí no podemos negar la confesión ficta. En ese momento no. Se abre el lapso de 15 días de pruebas. Si él ahí tampoco interviene, ya ahí en adelante. Ya viene la decisión. Fíjense ustedes, la confesión ficta tiene que configurarse 3 requisitos. El primero es que no conteste la demanda. El segundo es que no pruebe nada que lo favorezca. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vengo y digo: consigno escrito de promoción de prueba, niego la demanda porque yo pagué. ¿Está aprobado? No. O sea, yo tengo que decir: yo pagué, aquí está el recibo del pago. ¿Está bien? Si no, no es. Y el tercer requisito es que no sea contraria a ley. Esos 3 requisitos deben configurarse para que haya una confesión ficta. Las 2 primeras son de parte, pero el tercero le toca al juez analizar. O sea, cuando yo hago una sentencia como juez de una confesión ficta, yo primero yo analizo los requisitos. Dentro de los 20 días no se dio contestación de la demanda. Dentro de los 15 días no se probó nada que lo favorezca. Y estando dentro del lapso de sentenciar, que ¿cuál es el lapso? 8 días. 8 días para sentenciar. En esos 8 días que yo estoy sentenciando, yo voy a decir también y tengo que analizar el derecho que se está alegando y los hechos que están ahí. Porque si es contraria a derecho, no hay confesión ficta, lo que va a declarar sin lugar a demanda. Lo otro es llegar a la etapa de sentencia, esta parte que no dio contestación a la demanda, no promovió pruebas, puede alegar que el juez es incompetente. La incompetencia del juez puede ser en cualquier estado y grado de la causa. ¿Okay? Incluso es del juez. El juez en la sentencia puede revisar y yo no soy competente y se declara incompetente. Pero tiene que ser antes, porque si ya sentenció, se va a ir para el superior y el superior a lo mejor es el que va a revisar eso. Cuando usted estaba explicando. ¿Es un interrogatorio ese mío? No, lo que pasa es que este señor ¿Quién llega tarde? Bueno, es verdad. No, pero está bien, está haciendo preguntas que están, pueden ustedes aclararlas. Cuando usted analiza el artículo, realmente de la general 5, y después yo cuando estaba analizando o comparatiendo con el artículo, en el artículo 387, esto con la del discernimiento. Usted mencionaba, si no me recuerdo, que podían alegar el discernimiento en otro ramo
autónomo, juicio separado a esa, en vez de meter una tercería, él va por un juicio autónomo, un juicio solo de que va a introducir su libelo la demanda y tal. ¿Qué pasa? Se puede conseguir en sentencia, o debe de conseguirse si es en primera instancia, pero si en la tercería la interpone, el juicio autónomo lo interpone y en superior, por supuesto no lo van a esperar, o está en fase de sentencia ya. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se paralizaría mucho tiempo. Lo que quiere el legislador dice, bueno, mira, si no lo quisiste hacer como un tercero, lo puedes hacer en forma autónoma. ¿Qué debería de pasar? Que debería haber una sola sentencia para evitar que haya sentencias contradictorias con relación a ese tercero. Pero sí, ¿qué pasa si es en el si está el juicio en el superior o ya está sentenciado en primera instancia y meto el juicio autónomo? Oye, no se va a conseguir nunca, porque pasa mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí ya el legislador lo dejó como un juicio autónomo. ¿Qué podría pasar ahí con esa tercería? Oye, que a lo mejor le den una cualidad a ese tercero y después cuando se esté ejecutando el otro juicio, bueno, hay oposiciones, ahí tendrá que verse cómo se hace dependiendo del caso. ¿Qué tipo de cualidad? ¿Ah? ¿Qué tipo de cualidad? ¿Qué cualidad es? Te dijo que le pueden dar una cualidad. Al tercero. ¿Qué tipo de cualidad? No, que tenga a lo mejor que ser una parte en el proceso y que esa sentencia sea contradictoria a lo mejor a la otra decisión. Y ahí puede haber una pugna al final en la decisión cuando se vaya a ejecutar. Pero tiene que haber una sentencia definitivamente firme. Eso, mire, yo tuve 25 años en el Poder Judicial y unos cuantos en ejercicio y nunca lo vi. Pero bueno, el legislador está ahí, eso lo tengo. Pero que se lee comúnmente. Yo creo que si tú tienes una tercería lo vas a interponer en tu contestación de la demanda porque a ti te interesa que ese juicio al final sea el juicio, o sea, que ese tercero le dé esa cualidad ahí como parte y que tú puedas a lo mejor ejecutar a ese tercero. A lo mejor que ese tercero le diga, mira, tú has debido de sanear y esa responsabilidad, que es una cualidad que se le va a dar de las bases de ese inmueble, es tu responsabilidad. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si el tercero le dice, no, las bases no eran las responsables o el constructor no tiene responsabilidad? Entonces ahí vamos a ver que, bueno, le hizo 2 pisos más después de eso. El que compró le montó 2 pisos más. Esa estructura que tenía un piso o un peso mayor fue el que hizo que se dañara la base. La responsabilidad del constructor ahí se pierde. Porque tampoco va a tener una responsabilidad cuando construiste sin permiso o a lo mejor sin tener las bases y la suficiente cabilla, que a lo mejor tenía que ser más fuerte, o el terreno no aguanta ese peso que le colocaron. Puede ser que el suelo es el que se dio. Entonces le van a quitar la responsabilidad. Esa no es responsabilidad ya del constructor. Ya no tiene que sanear. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro interrogatorio? Claro que interrogarme. ¿Cuánto saqué, profesor? 20. Claro que también saqué 20. Mire, en la clase pasada, ya entrando en repaso de la clase pasada, hablamos sobre la sentencia en primera instancia. Pues señalamos que vencido el lapso de evacuación de pruebas, viene un término que es de 15 días para presentar los informes de las partes. Esos informes les decía que era aquel acto o el escrito que se presentaba por la parte, donde en ese escrito se va a demostrar, o yo como parte voy a señalarle al juez lo que me favorece en el proceso, las pruebas que yo llevé en el proceso, toda esa concatenación de los hechos con el derecho,
y voy a tratar de desvirtuar lo realizado por la contraparte. ¿Okay? Esas pruebas que llevó la contraparte, que no probaron nada que lo favoreciera o que contradijera mis hechos. En esas pruebas, en ese escrito informe, les decía, o un buen escrito de informe, ayuda mucho al juez a la hora de sentenciar. Y no solo a la hora de sentenciar, sino que también a la hora de poder a lo mejor fijar el auto para mejor proveer, que nosotros hablamos también en la clase pasada, ese auto para mejor proveer que se va a, o lo va a decretar el juez luego de los 15 días de vencimiento de ese lapso de informe. Esos 15 días el juez puede dictar un auto mejor proveer que dijimos que tenía que cumplir con esos 4 ordinales, que no es para llevar pruebas nuevas, sino es para aclarar o para que el juez pueda tener claridad con relación a las pruebas que se llevaron ahí en el proceso, o que tenga alguna duda en relación a algo que se haya presentado en el proceso, o algún documento que quiera él que se traiga porque se lo nombró en algún escrito, pero no está en el expediente. Entonces, ese auto para mejor proveer, que es una facultad del juez, no quiere decir esto que yo se lo pueda sugerir, porque ustedes son abogados litigantes y ustedes pueden a lo mejor sugerirle al juez, oye, mire, no quedó claro, señor juez, la experticia realizada, la evacuación de pruebas. Vamos, oye, yo le sugiero que lo haga, a lo mejor hasta de boca, tú le vas y le mandas a decir con la secretaria, oye, mire, dile al juez que revise esa experticia, porque esa experticia tiene algo raro ahí, no quedó claro. Pero a lo mejor lo puede mandar ampliar sumamente los autos para que no. Sugerir no quiere decir que lo haga, lo que sí va a provocar que el juez le diga sí o no. Pero si el juez se niega, por lo menos. Si se niega, se negó. Ajá, pero entonces si este abogado que le ha sugerido, él no hace eso porque en verdad hay una duda allí. Entonces ya viene, ahí se puede apelar porque no te deja. Bueno, él dice que no tiene apelación, ¿no? El auto para mejor proveer, pero bueno, habría que ver en qué se está tratando eso y a lo mejor hacer un recurso, de hecho, a ver si se niega la apelación. Pero él dice que no debería haber apelación. Eso no sería una En ese recurso, de hecho, no, ese auto para mejor proveer. Ese auto sería una aclaratoria entonces. Ese auto es una decisión de una petición de la parte. Cuando las partes piden algo en el proceso, el juez debe dar una respuesta. ¿Okay? Y para eso, la respuesta del juez en todas las peticiones que hagan las partes debe haber, sea negándola o sea acordándola. Se supone que si él va a negar ese auto para mejor proveer, debería de negarlo en un fundamento. Y bueno, a lo mejor en el superior después, en base a eso, aunque se vaya negado, el juez superior puede decidir una vez que esté sentenciada la causa y que exista el recurso de apelación, incluso casación. ¿Okay? Pero acuérdense que eso es una sugerencia, lo que ustedes van a hacer, porque eso es una facultad del juez. ¿Okay? Que las partes son las que la pagan, como yo les dije en ese momento, la parte es la que va a pagar ese auto para mejor proveer, o esa prueba o esa actividad que se va a realizar con ese auto para mejor proveer, debe ser la parte la que lo paga. Dice ambas partes. Les decía ese día, ¿qué pasa si una de las partes dice no tengo dinero para pagar? Y a mí como parte me conviene. La pago yo. La pago yo. Porque a mí me conviene que se aclare ese punto que tiene duda el juez. Si el juez te dicta un auto para mejor proveer porque tiene duda, si yo no lo pago, la duda se va a ir. Y si hay una duda, ¿qué va a decidir el juez? Sí, lo va. A mí me conviene ir a que se realice el auto para mejor proveer. Por eso la pregunta Otra cuando no venga. cuando se hace la promoción de prueba, Claro. la promoción de prueba y el juez
el juez presenta un auto que acepta o niega que se presenten esas pruebas, algo así. Claro, acuérdense cómo es el proceso. Promoción de pruebas, que es un escrito que se reserva el secretario, ¿okay? Hasta el día siguiente, el día 15, que es el vencimiento del lapso probatorio, y ahí en ese momento las agrega al expediente. Agregadas las pruebas al expediente, son 3 días contando ese día que se agregaron las pruebas al expediente para oponerse a las pruebas de la contraparte. Y luego el juez debe de admitir o no esas pruebas. ¿Okay? Hay un auto expreso por parte del juez donde admite las pruebas. ¿Okay? Si admite una declaración de testigo, las va a mandar a evacuar. Si admite unas posiciones juradas, las va a mandar a evacuar. Si admite una inspección judicial, las va a mandar a evacuar. Y fija las oportunidades en ese escrito. Que las difiera después, puede diferirla porque tiene 30 días para evacuar la prueba. A lo mejor él dice, se fija el 10º día y va para la inspección judicial a las 10 de la mañana. Pero llega ese día y el juez no puede porque tiene una sentencia de amparo que hacer. Es un acto que tiene preferencia con respecto a esa prueba. Y a lo mejor él llega ahí y le difiere por 5 días. Se difiere la inspección judicial para el 5º día. Tengo 30 días para hacerlo. ¿Vale? Igual la declaración de testigo. Si hay una prueba de informe, ¿qué va a hacer el juez? Ordena de una vez que se oficio al Banco de Venezuela, los fines de que informe el saldo de la cuenta para esa fecha de la cuenta corriente tal. Eso es una prueba de informe. Igualmente, en ese momento el juez realiza el oficio para que se vaya para allá, para el Banco de Venezuela, para esperar la respuesta de ese banco. Pero tiene que haber una revisión de pruebas, por supuesto. ¿Qué pasa si niega alguna prueba? Eso es una sentencia que tiene una apelación. Eso es un auto que genera una cuestión que tiene que apelarse. Y la parte puede apelar, esa apelación se oye en un solo efecto. No en ambos efectos, en un solo efecto. El superior puede a lo mejor revocar esa decisión. Y si la revoca, el juez está en la obligación de ordenar que se evacúe esa prueba. Entonces, les decía que 15 días para presentar los informes, después viene un lapso de 8 días para las observaciones. En ese escrito de observaciones se va a resaltar, a lo mejor, y se va a tratar de desvirtuar esos informes que se hicieron, lo que hicieron las partes en el proceso. Se va a tratar de desvirtuar lo que dijo la parte contraria en esos informes. Y en la declaración del testigo, en su pregunta 5, señaló una situación, pero resulta que en la repregunta 15, cuando hubo 15 repreguntas, ese testigo se contradijo con esa respuesta. ¿Okay? Y ese es el momento de hacerlo. Sí, por supuesto, en primera instancia se va a hacer en los informes, pero seguramente en los informes la parte resaltó que no hubo ninguna contradicción. Ustedes en las observaciones le van a decir, y en la repregunta tal hubo esa situación. Siempre las observaciones van a ser en base a los informes presentados por las partes. Por supuesto, si no presentaron informes, no pueden ver qué observaciones van a presentar. ¿Okay? Ahora bien, eso no suspende la causa, eso no paraliza la causa, eso no, hoy en día más bien no se presentan observaciones ni informes. Las partes parece que se olvidan de esa fase de presentar esos informes. Porque la dejan así. Y al final no es lo correcto. Los buenos informes ayudan a juez a esclarecer y a lo mejor ayudar a que tu sentencia se te favorezca. O sea, pero hoy en día nos parece mentira, pero es una constante. No hay esa presentación. Decía también la sentencia, la sentencia se va a dictar según el artículo 515, 60 días luego de presentados los informes o vencido el auto para el gobierno. ¿Okay? Entonces,
esa sentencia que se va a declarar, por supuesto, una sentencia definitiva, y si en esa sentencia hay que pronunciarse en relación a la reconvención y a la tercería, pues por supuesto en capítulos separados lo va a hacer el juez, tiene que hacerlo el juez. En esa clase también le decía que en principio los jueces en materia civil son unipersonales. Sin embargo, el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil da la posibilidad de que se constituya como un tribunal colegiado, ¿okay? Para que se sentencie ese juicio. ¿Okay? En ese 118 dice que en primera instancia y en el superior. ¿Okay? Estoy hablando ya del superior porque es la materia que vamos a hablar hoy, cómo se sentencia ese juicio superior. Ya vimos cómo se sentencia en primera instancia. Entonces, en el 118 dice que al tercer día vencido el lapso de evacuación de prueba, al quinto día debe de las partes, si quieren que se constituya el tribunal con asociados, deben de señalarlo al tribunal. Dice ese artículo que al quinto día del vencimiento de la etapa de evacuación de prueba o cuando llegan los autos al superior. ¿Okay? Porque el trato de la constitución del tribunal con asociados es el mismo en primera instancia que en el superior. O sea, cómo se va a constituir ese tribunal en asociados es el mismo proceso. ¿Cómo se va a hacer? Al tercer día se va a fijar la oportunidad para que las partes se presenten al tribunal y presenten una terna de abogados. Esos abogados son abogados de experiencia. Por lo general se llaman a esos tribunales asociados abogados de reconocida solvencia, ¿okay? Abogados que conozcan la materia y que en alguna oportunidad hayan ya realizado a lo mejor alguna actividad jurisdiccional, que sepan realizar una sentencia, porque esos dos asociados, uno de ellos va a ser el ponente de esa decisión y va a redactar un proyecto de sentencia y por supuesto debe de saber redactar una decisión. Una decisión no se redacta como te provoque a ti. Una decisión debe de redactarse con cierta técnica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si se va al Tribunal Supremo de Justicia y no tiene una técnica adecuada a esa sentencia, te la pueden echar para atrás. ¿Okay? Entonces, la idea es que ese tribunal, o lo que cuida el juez, es que le confirme sus decisiones. Porque lo que hablamos, el inspector del tribunal va a ir y va a decir 18 sentencias revocadas, una confirmada. Hay un problemita con este juez, ¿no? Es el deber ser, debería ser así. Ya eso debería de prender unas alarmas con relación a estos jueces. Tienen 18 sentencias revocadas y una sola confirmada. Bueno, igual pasa, pues, si hay ese juez colegiado, ese juez que va a decidir, debe de saber. En esa reunión que se presenta la terna, que ponen en la mesa 3 abogados por la parte actora y 3 abogados por la parte demandada, ellos llevan su carta. ¿Qué pasa si el que solicitó la constitución del tribunal asociado no va? Se considera desistido. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando no va la parte contraria? El actor o el demandado que solicite la constitución del tribunal asociado. Bueno, si no va la parte, el juez va a asumir la terna, va a poner los nombres de 3 abogados que siempre nosotros teníamos ahí los nombres de las personas que tú consideras que pueden ser buenos abogados, por los que conoces que son responsables, que son personas serias, que conocen de cómo hacer una decisión, y de esos 3, la otra parte va a nombrar uno y el juez va a nombrar uno de la parte de la terna. O sea, el juez asume esa responsabilidad de la parte que no se presentó adelante. Ojo, si es el solicitante del Tribunal de Constitución de Asociados, debe de ir obligatorio, si no, se considera desistido. ¿Okay? Se considera como si no lo hubiese solicitado. ¿Qué hace después el juez con ese
él llama a esos dos abogados para que presten un juramento de ley, van a ser jueces para esa causa, ¿ok? Y va a fijar los honorarios profesionales de esos jueces. Dependiendo de la complejidad, los montos del juicio, él va a fijarle unos honorarios profesionales. Eso es cuestión ya del juez, dependiendo de la causa. No puedo decirles cuánto es porque dependiendo de la causa. Esos honorarios profesionales deben de estar consignados en el expediente. ¿Para qué? Para que ese dinero lo resguarde el juez hasta que se sentencie la causa. ¿Okay? No se los entregue inmediatamente a los jueces asociados porque puede ser que lo recusen en el camino, puede ser que se muera, puede ser que se expuse, puede pasar cualquier otra cosa. Oye, mira, el hombre le dio una enfermedad o se tuvo que ir del país, tiene que excusarse. ¿Qué va a hacer? Hay que nombrar otro juez. Hay que nombrar otra persona que vaya a entrar a esa sentencia. ¿Okay? Otro ponente. Les decía también que aquí en el expediente hay algo que son los jueces relatores, que eso es diferente a los jueces asociados. Un juez relator es un juez que nombra el Tribunal Supremo de Justicia para que ayude a descongestionar el tribunal. ¿Okay? Es la persona que va a relatar, que va a sentenciar esa causa, pero es para ayudar al juez de la causa. ¿Okay? No son tres jueces, es un solo juez que lo nombra, un relator de sentencia que va a nombrar ese juez, a esa causa. ¿Okay? Hoy en día tampoco yo he visto que se nombren muchos relatores de esa causa. En el interior del país puede ser que a lo mejor se inhiba el juez de la causa y un solo juez. En Bocado Chile hay un tribunal. Yo fui juez en Bocado Chile. Si yo me inhibía de una causa, yo tenía que remitir esa información. Mire, yo me inhibí y yo tenía que remitir esa información a Caracas para que Caracas nombre al juez que solamente iba a verificar ese juicio. ¿Okay? Porque no hay otro tribunal para pasar las actas. Entonces, por supuesto, se inhibe el juez y hay que nombrar otra cosa. No puede dejar la causa en el aire, no puede dejar la causa sin un juez que fuera el que va a decidir ese pedido. ¿Está bien? Entonces, una vez que el juez sentencia la causa en primera instancia, ya sea con asociados o sin asociados, por supuesto hay un recurso de apelación que nosotros lo hablamos. En este caso el recurso de apelación se interpone dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de esos 60, ¿okay? O de el vencimiento del diferimiento. Yo les decía que se puede diferir solo una sola vez, hasta por 30 días. ¿Okay? Si el juez difirió el día 60 por 10 días, hay que esperar esos 10 días y es que comienza a correr el lapso para ejercer el recurso de apelación si sale la sentencia. ¿Okay? El que va a apelar es el que perdió, el que salió perdidoso. Si la sentencia es parcialmente con lugar, por supuesto, los dos pueden apelar como los dos salieron. No le favorecieron la totalidad de la solicitud. Entonces, bueno, ambos pueden apelar. El recurso de apelación no le lleva el quinto día y quien va a revisar esa sentencia es el juez superior. ¿Okay? Recibidos los autos del juez superior, que lo va a recibir por un oficio, ese expediente, el juez superior va a revisar. Y tiene que revisarlo, ¿por qué? Porque puede ser que venga mal foliado, sin firmas, y eso es una responsabilidad, hojas rotas. Entonces es una responsabilidad por el juez que está recibiendo los expedientes. Si yo veo esa irregularidad que está mal foliado, yo le hago un auto y le devuelvo el expediente a primera instancia y le digo, arregle ese expediente. Si está roto, yo le digo, vino la hoja en el folio 25 rota, él debe de decir que estaba rota y en el auto debe decir que se pegó o se le pegó una cuestión. O sea que si hay una hoja que está medio rota, él debe reconstruir esa hoja. ¿Y cómo la va a reconstruir? Con el libro diario. A lo mejor va la hoja picada por la mitad. No se lee, ¿verdad? Y
¿Y qué va a hacer el juez? Va a reconstruirlo con el libro diario. El libro diario del tribunal debe de decir qué decía esa hoja. Por eso que el libro diario es el libro de la vida del tribunal. Ah, mira, en ese libro diario estaba un escrito donde se ejercía el recurso de apelación de una sentencia interlocutoria. Ya sabemos que esa hojita decía que era la apelación de una sentencia interlocutoria. ¿Está bien? ¿Cómo hago? Le pego la hoja del libro diario o la agrego al expediente con un auto, y se mire, y agrego mi hojita donde señala el número de ese expediente y cuál fue la actuación que estaba realizada. Eso es reconstruir el expediente o parte del expediente. ¿Okay? Eso lo debe hacer el juez antes de enviarlo al superior. Pero si no lo hace porque se le pasó, el juez superior lo puede devolver. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque él es responsable. Ay, a lo mejor se brincaron del folio 25 al 30. El que estaba foliando se movió esas hojas. Pero resulta que son 300 hojas. Ese expediente hay que refoliarlo completo. ¿Okay? Ese expediente hay que hacer un auto diciendo que por un error involuntario se omitió foliar del folio 25 al 30 y por lo tanto se ordena refoliar todo el expediente. Se va a tachar toda la foliatura desde ese número 25 hasta el 300 y se va a foliar nuevamente correctamente ese expediente. Eso lo tienen que hacer ustedes, porque qué sé yo como juez superior si ahí había un escrito de prueba, o si había un escrito de contestación de la demanda, o si había un escrito de alegatos importantes ahí y la arrancaron. Entonces yo tengo que llevar esos zapatos. O sea que cuando se ejerce el recurso de apelación, antes de enviarlo, el juez de la causa debe revisar muy bien el expediente para hacer todo eso. Resulta que falta la firma de un juez que estuvo hace 5 años en el tribunal. No le voy a poner la firma yo, ni le vas a poner la firma, ni se la vas a falsificar. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a poner en vista de que el juez ya no se encuentra en este despacho, se deja constancia de que ese folio no tiene la firma del juez, o a lo mejor de la secretaria que tampoco estaba el secretario. Eso debe hacer el juez de la causa. ¿Está bien? Eso es importante que ustedes lo sepan para que ustedes sepan cómo debe ir su expediente, porque pierden tiempo. Imagínense ustedes que llegue ese expediente al superior, el superior lo tenga que devolver a primera instancia y pasan 15 días. Y mientras tanto los lazos no corren, porque los lazos van a correr una vez que el juez superior diga: recibido el presente expediente, dese la entrada y anótese en el cuaderno respectivo la nomenclatura tal. Y ahí ese día comienza a correr los 5 días para que pidan los jueces asociados, o si no se piden los jueces asociados, al día siguiente de ese auto comienza a correr los informes que ustedes van a presentar en el superior. ¿Y cuáles son esos informes? Los informes mismos que van a presentar sobre esa sentencia que se dictó en primera instancia. Ustedes van a decir, si la sentencia es una maravilla porque nos favoreció en la totalidad, ustedes van a resaltar lo bueno de esa sentencia, las bondades de esa sentencia. Y si eso es una sentencia que no lo favoreció, ustedes van a decir que ese juez se equivocó al momento de las pruebas, no valoró las pruebas correctamente, no omitió un silencio de prueba o no cumplió con los requisitos de la sentencia. Ustedes le van a decir al juez cuáles fueron las fallas de esa sentencia. Por eso es que ustedes no me pueden decir a mí, es que yo no soy juez, yo no voy a hacer eso. Ustedes tienen que saber cómo se hace la sentencia. ¿Por qué? Porque esa es la forma de ustedes poder atacar esa decisión. Si ustedes se gradúan y no saben valorar una prueba, no saben analizar una prueba, no saben qué son los hechos, no saben qué es el derecho, no saben cómo es los lazos procesales, por supuesto, no van a poder llegar a ser un informe. Y por eso yo les insisto tanto que deben de saber. Profesor, sabiendo que, por ejemplo, en el caso que usted coloca que no se va por una prueba o no se tomó en cuenta, esa, digamos que,
no conformidad que tiene una de las partes la va a apelar ante el Tribunal Superior. Había estado leyendo con respecto al recurso de invalidación. ¿Esto es contra las sentencias del Tribunal Superior o contra el mismo tribunal que no omitió esa? No, lo que pasa es que el juicio de invalidación ya es una vez que haya sentencia definitivamente firme. ¿Okay? Si el error es contra primera instancia, el juicio de invalidación es contra esa sentencia de primera instancia. Pero eso tiene unos requisitos para poder intentar el juicio de invalidación. Hoy en día lo que se está haciendo antes del juicio de invalidación es que te vas para la sala constitucional y pides un juicio de revisión, que es lo que vas a ver hoy en día. Tú ya no ves juicio de invalidación, porque yo voy para la sala constitucional y la sala constitucional voy contra la decisión de la sala civil, si fue la que decidió, ¿okay? Y si no, contra la sentencia del superior. Pero lo que trato es de revisar constitucionalmente esa decisión, que es lo que a lo mejor tiene más peso, porque la invalidación se lo limita. ¿Okay? La invalidación tiene unos límites, unos vicios en la situación. Entonces, oye, ya ahí tú estás como limitado. También el recurso de revisión, bueno, la pegaste, no te da algo del juego, el magistrado, o tienes de verdad unos vicios en la sentencia constitucional. En el juicio constitucional ley te la revoca. Lo otro es, ha implementado una sentencia, tendría que traérsela, en la cual esa sentencia le da la facultad al juez de revocar él mismo su propia sentencia. No, hay una sentencia que le faculta al juez, si observare que hay un error garrafal en su decisión, que pueda pronunciarse nuevamente con relación a eso. Eso tiene su ¿okay? Porque a lo mejor la decisión garrafal que tú consideras que es garrafal para ti, para él no lo es. Entonces, oye, los jueces se cuidan mucho con respecto a eso. ¿Okay? Cuando antes de revocar una decisión, yo mismo, yo espero mi recurso de apelación y que el superior me regale. Antes de ir. ¿Okay? Porque tiene su uso. Acuérdate una cosa, mira, los jueces de instancia puede haber muchas sentencias, pero al final tu pellejo es el que está corriendo el lado. A nosotros, cuando era juez, a nosotros nos decían, pero ustedes pueden hacer, ustedes pueden llegar y... Ajá, pero llega arriba y te dice error inexcusable. ¿No? Porque eso también existe. Esa sentencia también hay un error inexcusable. Imagínate tú que tú consideres que tu sentencia, tú te equivocaste en tu sentencia, revoques tu propia decisión y llegue allá arriba y te digan error inexcusable. Y entonces te mandan a la fiscalía, te mandan a la inspectoría de tribunales y hasta te suspenden, porque te han suspendido. Han suspendido jueces por eso. Entonces, ¿tú cómo quedas ahí? Entonces, ante un error inexcusable, ahí tú tienes que medir, pues, como juez. Cuando seas juez, tienes que medir mucho hasta dónde puedes llegar. Es hilar muy fino. Y el estudio está recibiendo un expediente. Le arrancaste las cosas, pero... Sí, bueno, te la comiste. ¿Por qué está comida? La persona, la defensa, la parte demandada no contestó la demanda, pero después se promovió prueba si alegó y ganó el caso. Cuando lo declararon sin lugar la demanda, cuando la parte actora subió, apeló y subió el expediente al superior, la declararon con lugar la apelación. Confirmó la decisión sin lugar. No, declaró con lugar la apelación. La apelación, o sea, y lo mantuvieron para otra vez. Y la causa que puso el juez preliminar. Repusieron la causa. Sí, a la audiencia preliminar porque no se dice cuál. Fueron a la... Bueno, porque es un vicio de procedimiento, es un juicio oral. Okay, en el juicio oral hay una primera audiencia que es la audiencia preliminar. Okay, en esa audiencia preliminar
las partes van a señalar en que están de acuerdo y que no, y después el juez debe fijar los hechos. O sea, él debe fijar los límites de la controversia. O sea, él va a fijar cuáles son los hechos que se aceptaron y cuáles son los que se contradijeron y qué es lo que se va a probar. Entonces, esos son los límites de la controversia. Son límites de la controversia, pues yo tuvo que haberlas dictado el juez, porque si no, ¿cómo se fue el proceso? Eso lo que hicieron fue, él declaró por lugar la apelación y repuso la causa al Estado, anuló todo, sentencia de primera instancia y los actos procesales después de la audiencia preliminar. Hay una reposición de la causa. Dime. Cuando están hablando de la revocatoria, hubo un caso en que en la última sentencia era de un auto, en donde el mismo tribunal revocaba por contrario el auto. Y el caso fue que en un juicio por desalovimiento, que bien sabemos que fue el procedimiento oral, en este caso el tribunal lo admitió bajo el procedimiento ordinario. Entonces, ¿qué pasa? La parte en este caso, que fue la que demandó, en vez de hacer una diligencia indicando ese error, lo que hizo fue hablar con la secretaria del tribunal y hablar con el juez y le explicó este caso en particular. De forma que el tribunal revocó de oficio el auto de admisión. El auto de admisión. Fíjense ustedes, el auto de admisión es un auto decisorio. No debería de revocarse, lo que pueden modificar. ¿Okay? Eso es una revocatoria por contrario imperio, que es lo que cambió el procedimiento. ¿Por qué? Porque en vez de ser un juicio ordinario, es un juicio oral. Pero él no debe revocar el auto de admisión, lo que debe es modificar. Pasa que hay errores con relación a jueces que revocan el auto de admisión, y el auto de admisión es una decisión. O sea, debe modificar ese auto de admisión. Cosa contraria hubiera sido que el procedimiento lo hubieran llevado igual por el procedimiento ordinario, hubiera habido una sentencia y la persona hubiera solicitado la invalidación de toda esa. Bueno, puede ser porque se llevó por un procedimiento. Bueno, ¿qué ha pasado? Ha pasado que se va por un procedimiento que no he ido y hasta la sala es la que se da cuenta, ¿no? O el superior. Bueno, entonces, ¿alguna otra repregunta? Llegaron finito, mano, sí, yo lo felicito de verdad porque sabía que están leyendo algunos. Sí. Entonces, fíjense ustedes, una vez recibido el expediente, el Tribunal Superior revisa ese expediente, le da entrada, como les dije, y va a ver qué tipo de sentencia es la que se está recurriendo, la que se está apelando. Si es una sentencia interlocutoria, el juez va a fijar el 10º día para presentar los informes. ¿Okay? Son 10 días para presentar los informes. Si es una sentencia definitiva, son 20 días para presentar los informes. Y aquí entra la parte esta con relación a la sentencia definitiva, que es la que puede solicitarse a los tribunales constituir el tribunal con asociados, que hay 5 días de despacho luego de recibido ese expediente para que las partes pues soliciten al tribunal con la constitución asociada. Si lo hacen, por supuesto, sus informes quedan en stand-by hasta que se constituye ese tribunal como asociado, porque, como les dije, los informes deben de presentarse al juez o a los jueces. Por eso es que se suspende hasta que se constituye ese tribunal como asociado. Una vez constituido el tribunal como asociado, el juez va a fijar los 20 días para que se presenten los informes. ¿Está bien? Hay unas pruebas, ojo, pendiente con esto. 10 días, sentencia interlocutoria, porque se apela de una sentencia interlocutoria, y 20 días si es definitiva. Son 3 días de despacho. Hay unas pruebas que ustedes pueden presentar ante el Tribunal Superior, y son documentos públicos. Esos documentos públicos tú los puedes presentar hasta el lapso de informes. Y hay 2 pruebas más que ustedes pueden presentar en el superior, que son posiciones juradas y juramentos decisorios. ¿Okay? Estas 2 pruebas, que son ese llamado que le hacen a una de las partes para lograr la confesión, que es la posición jurada,
o el juramento decisorio, que es el llamado que se le hace a la otra parte para que venga a declarar sobre hechos que se realizaron en ese proceso y que va a ayudar a decidir. Esas dos pruebas tú también las puedes solicitar ante el juez superior. Pero ¿cuándo la voy a hacer? Dentro de los 5 días siguientes al recibo del expediente. ¿Y por qué es esto? Porque eso es una prueba que se tiene que ordenar, evacuar. O sea, eso es una prueba que yo tengo que decirle, o yo como juez, voy a admitir esa prueba en el superior y voy a ordenar la citación de la parte que viene a absolver esas posiciones juradas o a declarar sobre ese juramento. Entonces, debo de hacerlo dentro de los 5 días siguientes al recibo del expediente. Esos mismos 5 días donde estoy pidiendo la tribunal con constitución de asociados, yo estoy pidiendo, quiero posiciones juradas de la Cámara. Que a lo mejor esas posiciones juradas vienen de allá abajo, de primera instancia, porque tú las solicitaste también, pero no has logrado citar, porque para poder lograr una citación para unas posiciones juradas debes citar personalmente al absolvente. ¿Okay? Y la otra parte debe de comprometerse a absolver también posiciones juradas. O sea, que no es que yo voy a nada más llamarte a ti, pero no, voy a llamar yo tengo que comprometerte también a absolver esa posición. Y a lo mejor vienen de primera instancia por ir rodando y no lograron citar al juez, que yo las vuelvo a solicitar en el superior. ¿Okay? Entonces son 3 pruebas que puedo llevar al superior solamente: documentos públicos y posiciones juradas y juramento decisorio. Señores, estos documentos públicos hasta el momento los informes. ¿Ok? Las otras 2, tengo 5 días luego de recibido el expediente en el superior. Yo no puedo llevar más pruebas, yo no puedo llevar un testigo, yo no puedo llevar absolutamente más nada al Tribunal Superior. El legislador es claro, me dice: prueba, posiciones juradas y juramento decisorio. ¿Quién levantó la manito por allá? Decimos que los documentos públicos se hacen. No se hace, se promueve. Se promueven hasta los informes. Ok, entonces, ya después de que pasó todo esto en el superior, viene un lazo que es de observaciones de esos informes. Las observaciones de los informes, al igual que abajo, van a observar. Voy a desvirtuar los informes de la contraparte y voy a resaltar lo que yo quiero resaltar en relación a lo que me va a favorecer a mí. ¿Ok? Esas observaciones son 8 días, es un lapso dentro de los 8 días. ¿Ok? Igualmente son simultáneos al lapso para dictar sentencia. ¿Ok? El artículo del término para dictar sentencia está en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil. Fíjense ustedes, dice: presentados los informes. Aquí no dice presentadas las observaciones. Presentados los informes. El 515. No, 521. Estamos en el superior. 521. Presentados los informes o cumplido, porque también puede dictarse el auto para mejor proveer, el auto para mejor proveer, o pasado el término señalado para su cumplimiento. Acuérdense que el auto para mejor proveer, tú lo fijas, doy 10 días para hacer el cumplimiento del auto para mejor proveer. Entonces, completó la prueba o no se realizó ese auto para mejor proveer, sigue el lazo. El tribunal declarará su fallo dentro de los 30 días siguientes si la sentencia que se está revisando es una interlocutoria y 60 si es una definitiva. Pendiente con esto, señor. 30 días para sentencia interlocutoria y 60 días para revisar la sentencia definitiva. ¿Ok? Los lapsos son más breves.
tanto para sentencias interlocutorias como para sentencias definitivas. Dice que el lapso dejará transcurrirse íntegramente a los efectos del anuncio de un recurso de casación. ¿Qué puede pasar o cómo puedes revisar tú esa sentencia del superior? A través de un recurso de casación, que tiene unos requisitos también que debe de cumplirse. No todos los juicios tienen casación. ¿Okay? Si ese juicio no tiene casación, ojo, ¿qué va a pasar? El juez va a declararlo firme y lo va a remitir al tribunal de la causa para que ese tribunal de la causa declare definitivamente firme esa decisión definitiva de la sentencia. ¿Okay? Eso es cuando no tiene casación. El superior devuelve el expediente a primera instancia para que este tribunal pues proceda a ejecutar esa sentencia una vez que la declare definitivamente firme. No definitiva, definitivamente firme. ¿De acuerdo? Una sentencia es definitiva porque va a poner fin a ese proceso, pero tiene recursos todavía. Pero una sentencia definitivamente firme es que ya se dieron todos los recursos y volvió al tribunal de la causa y ya no hay más recursos, sino viene la ejecución de esa sentencia. Una vez en un caso en donde es sentencia definitiva, un recurso de apelación, por lugar se confirma esa sentencia y en vez de declarar definitivamente firme la sentencia de la causa, en este caso el tribunal del municipio, lo que hace es declarar definitivamente firme la sentencia superior, y es un error. El tema es que cuando se lo hicimos al tribunal y bueno, no tuvo esa idea así. ¿Cuál es la sentencia que se ejecuta? ¿La del superior? Se sentencia la sentencia de de primera instancia. la primera. No, y así, y si te la bonificó el superior, el que va a ejecutar es primera instancia. Claro, porque al final lo que hace el superior es como revisar. Claro, es revisión, es revisión. Pero yo le dije, pero definitivamente firme la sentencia que Bueno, pero tú te vas a poner a discutir con un juez que ya te dijo eso y tú sabes. No hay que discutir. Claro. Yo a ti le interesa, vamos a ejecutarlo. Por eso no te lo van a invalidar. Por eso quería confirmar. No, tú declaras definitivamente firme tu declaración. Una pregunta. Cuando, por ejemplo, no tiene recurso de casación, o sea, dice que no cumple con los requisitos para el recurso de casación, se puede pedir recurso de hecho, ¿no? Claro, fíjense ustedes, cuando está en el superior el expediente, el juez está obligado a esperar, aun cuando él sepa, porque ya lo sabe, porque lo tiene el expediente ahí, está obligado a esperar el lapso para anunciar la casación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene su derecho la parte de anunciar casación. Y si anuncia casación, el juez está en la obligación de pronunciarse si admite o no ese recurso de casación. Si el juez dentro de esos 10 días anuncia casación y no tiene, el juez se va a pronunciar y decir, no tiene casación. Hay que esperar que se den los lapsos para el recurso de hecho, porque el juez, la parte que le negaron el recurso de casación puede anunciar un recurso de hecho en el mismo superior. Aquí es diferente al recurso de hecho de primera instancia, porque el recurso de hecho de primera instancia se va a introducir en el superior. Aquí no. Aquí tu recurso de hecho lo vas a anunciar ante el juez superior que negó el recurso de casación. ¿Qué te puedes ganar tú ahí? Un regaño de parte de la sala civil que te va a decir, se apercibe al abogado fulano por cuanto está anunciando un recurso de casación y está recurriendo de hecho a sabiendas
que ese expediente no tiene casación. ¿Ok? Ojo, porque hay cosas que están a la vista. Hay cuestiones que están a la vista. Cuando yo veo que hay, como yo sé, yo no quiero meterme porque esto es materia del 10º semestre, pero yo se los adelanto. Yo anuncié el otro día un recurso de casación en juicio y introduje un recurso de hecho y no me regañó la sala. Y no me regañó ¿por qué? Porque yo lo anuncié por un error que había en el expediente y a mí me generó la duda. Yo sabía que me iban a dar pago, no importa, yo agarré y lo anuncié, pero yo lo fundamenté. ¿Y cuál fue? Que ahí en ese juicio hubo una reforma de la demanda y la parte del actor en ese momento, el momento de reformar, no estimó esa reforma de la demanda, no estimó la demanda. Entonces, por supuesto, cuando tú sabes que hay casación, cuando tú ves, porque uno de los requisitos para anunciar casación es que tenga una cuantía. Yo no quiero meterme en decir que 15.000 unidades tributarias. Lo que quiero es que sepan. Y yo esa cuantía debe estar establecida en el nivel de la demanda. Y estos reformaron y no estimaron la demanda, se les pasó. Entonces yo agarré y le dije al juez superior, yo anuncio casación, por cuanto de la revisión de las actas procesales se evidencia que este señor, en su reforma de la demanda, no estimó la demanda. Ya me creó la duda. Y tanto fue así que yo denuncié mi recurso de hecho y me lo negaron allá arriba. Pero no me regañaron, porque me han podido decir apercibido porque estás anunciando casación a sabiendas que no tiene. No, ya va, yo lo fundamenté. O sea, yo estoy diciéndote el porqué. Ya es un criterio del juez y del magistrado allá que fue el ponente y dijo, mira, no hay. Pero tanta era la duda que no me regañó. Porque me ha podido regañar. O me ha podido apercibir. Pues mire, señores, no sigan esas prácticas y tal. En estos días salió una sentencia relacionada a un abogado que anunció casación y recurso de hecho lo regañaron, lo apercibieron. Pero yo porque yo me fui. Ahora, yo no lo haría. Si no tiene casación, no tiene casación. Lo que pasa es que aquí ha podido generar que yo estaba pescando a ver si la sala me la compraba, ¿no? Si me la compraba, chévere. Pero no estimar la cuantía, eso no se debía decir en su momento cuando lo compraba. Lo que pasa es que yo agarré ese juicio, ya estaba sentenciado en primera instancia y estaba en el superior. Ahí había muchos errores. Ahí en ese hasta se equivocaron en el procedimiento. Ahí hay muchos errores, pero yo ya lo agarré cansado. Entonces yo me tiré esa parada a ver si me compraba la casación y para ver si casación arreglaba ese problema. Bueno, ahí podría haber un recurso de revisión constitucional. Lo que pasa es que no tienen fuerza. No tienen dinero las personas y yo no voy a irme a un recurso de revisión gratuito. A lo mejor lo puedo ganar. Pero yo no me voy a poner sin dinero. Sin dinero no voy ni para la esquina. Me quedo en mi casa. No porque no quiera, porque uno puede ayudar a la gente. Pero es un trabajo que desgasta, es un trabajo que me va a costar dinero a mí. Y yo no puedo, o sea, ustedes no pueden sacarse del dinero de su bolsillo para pagarle juicio, porque al final los clientes son muy ingratos. Los clientes ganaron, chévere, pero perdieron y no te hablan mal, y te ven la cara y los llamas a cobrar y te dicen no. Y a veces está ganando tampoco. No, y se te va. Entonces, tú al final, bueno, con la experiencia de los años, tú dices, no, ya no lo hago. Ya estoy cansado de ser, ya la parte social la agoté. Ojo, no es que no pueda ayudar, yo puedo ayudar a la gente. Mira, ayúdame a hacer tal cosa, y yo te la hago, pero ya cuando yo tengo que meterme dinero en mi bolsillo, o la mano en el bolsillo para pagar, lamentablemente no se puede. Situación país, situación antes era más fácil, ¿no? Pero hoy en día no sé. Dime. Nada, por curiosidad y conocimiento general, ¿cuál es el articulado de los recursos de casación y de revisión? El 310 de casación. Ahorita ni te pongas a ver.
Bueno, empieza en el 305, todo lo que es recurso hecho, y 312 recurso de casación. El artículo 522, que es, perdón, yo no les dije el artículo que, miren, nosotros hablamos hoy de este procedimiento de segunda instancia que está en el 516, hasta el 522. Yo quiero aclararles un puntico en este 522. En este 522 nos habla sobre la casación con reenvío. Con reenvío. Anteriormente, en la sala civil, cuando se anunciaba el recurso de casación, se remitía el expediente a la sala civil. Una vez que se realizaba todos los actos, venía una sentencia. La sentencia que realizaba la sala civil era casar la sentencia o no. Casar la sentencia quiere decir que decía, esa sentencia está mala por esto, esto y esto, y la remitía para que el juez superior volviera a decidir. Como ya el juez superior llega al tribunal segundo de superior, es el mismo juez que ya tomó una decisión, debe de inhibirse. Si está otro juez, no importa, puede tomar la decisión, pero si está el mismo, debe inhibirse. ¿Para qué? Para que revise esa sentencia en base a los parámetros que dio esa sentencia de casación. O sea, ¿qué hace el juez? Caso la decisión del Tribunal Segundo Superior por estos motivos. No analizó, hubo silencio de prueba, no analizó correctamente los testigos tales, hubo incongruencia en su decisión, lo que haya sido el defecto que haya conseguido. Y lo ordenaba que se apreciara el superior. A raíz de una decisión del doctor Guillermo Blanco, esa revisión, esa casación por reenvío, se derogó, vamos a decirlo así, en parte, porque esa sentencia lo que decía era las decisiones que considere la sala van a tener casación sin reenvío. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal Supremo de Justicia, la sala civil, casaba la decisión, pero entraba a sentenciar la causa. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo consideraba que había un silencio de prueba, sala civil, yo agarraba y decía, caso la sentencia, la anulo y procedo a hacer la sentencia, pues valorando las pruebas que habían silenciado en el superior. ¿Está bien? O sea que el juez superior, en la sala, los magistrados asumieron esa sentencia. Eso me parece que fue un avance, porque aquí había juicios que tenían a lo mejor 5 veces iban a casación. A lo mejor yo tuve un juicio de una sentencia de un taxista que tuvo accidente de tránsito y ese juicio había ido 5 veces a casación. 5 veces. Un juicio de un chofer y casación lo devolvía al superior y habían sentenciado 5 superiores. Entonces había un desgaste jurisdiccional por un juicio que a lo mejor para el señor era importante, pero económicamente a ese señor no se creo que no se podía comprar ni un caucho. Fue 5 veces a casación. Imagínese usted el desgaste jurisdiccional que hubo ahí. Bueno, claro, y económico también, por supuesto, pero hubo un desgaste que al final no se logró nada. Ahora con esta sentencia, los magistrados en la sala civil pueden revisar esa sentencia y entrar a analizar, oye, nos quitamos ese dolor de cabeza. ¿Está bien? Entonces, para que estén claros, de otra manera, si quieren se las paso la sentencia. Tengo 2 sentencias pendientes con ustedes, que es la del término de una vez que se sentencia, que no hay que esperar los 60 días y ya están los recursos interpuestos. Y esta de envío para contárselas, porque es importante que más o menos vayan leyendo por cultura de ustedes. Dime, pregunta, ¿no? Pero eso es todo por hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna repregunta? Una interrogación ahí. No, está bien. La semana que viene
Vamos a avanzar. Yo quiero, mire, a mí las evaluaciones, yo considero que son importantes, pero no me dicen quiénes son. Yo quiero que ustedes empiecen a aprender. Yo les voy a mandar esa sentencia para que la analicen, para que vean cómo es el proceso, para que vayan a analizar. Y después ven con las evaluaciones, nos quedan todavía, creo que 5 semanas del mes. Hay tiempo. Quédense tranquilos que vamos bien. Ahorita lo que nos queda por ver a nosotros de materia del programa son las medidas preventivas y la oposición a las medidas preventivas. O sea, no nos falta casi nada de lo que es la materia en sí. De todas maneras, sigan leyendo, sigan estudiando y sigan repreguntando el profesor. Dígame, ¿quién va a querer la pregunta ya? Los casos de casación, cuando hay casación, bueno, por la cuantía del expediente, dependiendo de la sentencia también que sea. por la materia. Y la sentencia que sea. No todas las sentencias tienen casación. Pero eso lo van a ver en décimo. Yo no quiero llenarlos de... Les dije los tips que podían a lo mejor ser interesantes para ustedes. Bueno, profesor. ¿Alguna otra duda? No te oí nada. El proceso de ejecución nunca. La única forma de ejecutar una sentencia es que ya tengo una sentencia definitivamente firme. Ojo, si el juicio es ejecutivo, las veces ejecutivas empiezan con la ejecución de esa sentencia, pero hay ciertos requisitos. Pero tú, para poder ejecutar una sentencia, tienes que tener una sentencia definitivamente firme. Si hay un recurso de hecho, todavía esa sentencia no está definitivamente firme. Todavía anda por ahí dando puntos. ¿Alguna otra duda? Nada. ¿Estamos finos? ¿Entendieron? Una hora. Pregunta así, porque así se aclara la duda. ¿Seguro? ¿Dudas? Nada. Dígame. Le dijiste que aquí sí. ¿Tiene una duda? Bueno, está bien, cuídense.